importante que Dios necesita de todo misionero es que su mente esté liberada de todo preconcepto que impida que Dios fluya de manera íntegra a través de él para salvar las almas. Hoy estudiaremos en la lección cómo Dios nos ayuda a librarnos de conceptos limitantes para el cumplimiento de la misión. Saludos mis hermanos, aquí nos encontramos de nuevo para compartir otro estudio de la lección de escuela sabática bajo el título Excusas para eludir la misión. Es la lección que estamos estudiando durante toda la semana y el texto que hemos elegido para memorizar es: después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. En ese mismo sentido, hoy estudiamos la lección Nuestras excusas, conceptos falsos. Para los comentarios me acompaña el pastor Emanuel Alberti, que está con nosotros durante toda esta semana. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Una vez más, muy feliz de estar compartiendo contigo la palabra de Dios. Qué bueno. De inmediato, pastor, vamos a orar y pedir la dirección de Dios para comenzar este estudio. Adelante. Querido Dios, gracias por una vez más darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y compartir con otros la misión a través de la virtualidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, hoy compartimos la lección Conceptos falsos, una de las excusas que podemos tener para poder cumplir la misión. Y ahora nos adentramos más de lleno a la historia de Jonás. Ya no solamente Jonás negándose a ir o yéndose a otro lugar, sino Jonás dentro del barco y algunos elementos o sucesos que pasaron allí. Si nosotros leemos, por ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 12, podemos ver lo que Dios hizo para poder llevar o redireccionar a Jonás de nuevo al cumplimiento de la misión. Si abrimos el pasaje, la palabra de Dios dice que él tomó su barco, ¿verdad?, para ir a Tarsis, allí en la ciudad de Jope, pero durante su trayecto se levantó una gran tormenta. Los marineros estaban desesperados, no sabían qué hacer, empezaron a tirar las cosas por la borda y empezaron a hacer algo que hacían todos los marineros de ese tiempo. Empezaron a clamar a sus dioses. ¿Pero qué estaba haciendo Jonás y qué pasaba con él allí? Curiosamente, me llama mucho la atención que en medio de la tormenta, en medio del caos, Jonás estaba durmiendo. Es así. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero ahí habían religiones falsas, ¿verdad? Vamos a poner las cosas como son, claras. ¿Jonás era de la religión verdadera, sí o no? Sí, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí adorando a diferentes dioses, podemos decir que tenían religiones falsas. Es así. Sin embargo, cuando había un caos, el Hijo de Dios durmiendo y los demás orando. Y los que tenían una religión falsa estaban viviendo como debía vivir el que tenía una religión verdadera. ¿Se puede ver así? Eso es así. Es increíble cómo esta realidad de Jonás se puede aplicar a nuestras vidas. Hoy hay muchas voces. Y voy a tomar esta parte de la lección, este enfoque especial. Muchas voces hablando. El mundo está llegando al fin y es verdad. Y gente que está en la mentira viviendo como que está en la verdad, y gente que está en la verdad viviendo como si estuviera en la mentira. Tremendo. Eso a mí realmente me deja muy sorprendido. El problema, pastor, aquí es que Jonás, y esto nos debe llenar a nosotros, esto me llena a mí un poco de impotencia, porque Jonás podía ahí decirle, señores, miren, no, ustedes no tienen que clamar a sus dioses, porque sus dioses no tienen poder para hacer nada. Quien está detrás de mí es Jehová de los ejércitos. Llevemos el barco de nuevo a la orilla y entonces allí. Pero Jonás se une con ellos en una creencia pagana de creer que los dioses se aplacaban con los sacrificios humanos, y le pide a ellos que lo tiren a él para que la tormenta se calme. Tenemos que ir un poco más para atrás, pastor. El que está escuchando ahora, sí, la cosmovisión de aquel entonces. ¿Qué es la cosmovisión? Una palabra muy fina. La cultura, la realidad del momento, lo que la gente creía, sí, ¿sabes? Lo que se la decía forma de pensar. Lo que se decía en el barrio era que el mar era el reino o el lugar especial de los demonios, ¿correcto? Y en ese tiempo, cuando sucedían cosas así, se hacía un sacrificio para aplacar la ira del dios del mar o de los dioses del mar. Entonces,
Increíble, como tú dices, como Jonás, que tenía el concepto correcto, la cultura, la realidad de ese momento, había afectado su percepción o su visión o su conocimiento de la realidad de cómo Dios actúa. Y por eso, como tú dices, él dice, mire, señores, el del problema soy yo. Tíreme al agua y se va a resolver el problema. Mira, hablando de esos conceptos falsos que nosotros tenemos, uno de los conceptos falsos que podemos nosotros esgrimir para eludir la lección es creer que Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a donde está el pecado para que nosotros nos mantengamos a salvos. Es decir, no me mezclo con los pecadores o con ese ambiente tan corrupto para yo no corromperme. Esa es una excusa que podemos tener para no cumplir la misión. Me voy a la montaña donde no hay nadie, porque allá yo voy a ser santo. Hermano, mire, el problema suyo no está afuera, es de adentro hacia afuera. El pecado no es que usted es problema de afuera, es que adentro, donde quiera que tú estés, va a haber un pecador. Pero si conociste esta verdad que Dios nos entregó en nuestras manos, ¿cómo tú en la montaña vas a compartir con otro la realidad divina? Dios nos manda, pastora, que nosotros seamos sin mancha. Nos manda a ser santos como Dios es santo, pero nunca nos ha dicho que debemos alejarnos de la gente. Al contrario, cuando San Mateo nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra, la sal no tiene ninguna acción, no tiene ningún efecto si no se mezcla con algún alimento. La sal tiene que mezclarse. Nosotros también, como sal de la tierra, tenemos que mezclarnos con la gente para poder salar sus vidas, para poder darle sabor a sus vidas, para poder salvarles. Obviamente hay que ser como los peces que viven en el mar y cuando usted lo cocina tiene que echarle agua. Yo digo, tiene que echarle sal. Sí, hay que ser como los peces. ¿Por qué? Porque nos vamos a mezclar con las personas, pero para redimir, para salvar. ¿Está bien? Porque lo malo es contagioso. Eso es así. Otro concepto errado para eludir la misión es pensar que nosotros somos los que vamos a salvar a las personas. Tenemos que tener claro que si bien nosotros somos los canales para poder llevar el mensaje a las personas, nosotros no somos los que les salvamos. Jonás tenía la idea de que él era o que por él era que la gente se iba a salvar. Así que como esa gente se va a salvar por mí, mejor yo no voy, porque yo no quiero que se salven. Hermano, usted es un medio. Quien hace la realidad es Cristo, que no le pasa como el burro cuando entró Jesús, cuando entró a Jerusalén, que el burro pensaba que los aplausos eran para él y las palmas eran para él. Y al día siguiente el burro entró esperando. Le cayeron a palo. Le cayeron a palo porque el burro ya no tenía a Jesús arriba. O sea, que no te pase como el burro. Y es la realidad. Ahora, Jonás está allí con la cosmovisión. ¿Qué concepto tenía Jonás de Dios? Eso es interesante. Es importante como reflexionar en esto. O sea, oye, qué bárbaro, arrepiéntete y pide perdón allí en el barco. ¿Qué significa que a Jonás lo tiren al mar? Un sacrificio. Era suicidándose que estaba. Era un o sea, sacrificio. El tipo estaba tan rebelde que en lugar de cumplir lo que Dios le estaba diciendo, él prefería morirse en ese momento, porque tenemos que ver la historia completa. Vamos a ver más adelante que Jonás se arrepiente y obviamente Dios lo perdona, pero ahí él estaba bien rebelde. Eso es así. Jonás al final cambia su cosmovisión y lo hace dentro del pez, dentro del vientre del pez. Es allí donde Jonás eleva una oración muy famosa. Es como un cántico, podemos decir que es un cántico, una oración. La palabra de Dios dice en el capítulo 2 de Jonás que entonces Jonás oró a Jehová desde dentro del pez. Nota que Jonás no ora en el barco. No. Jonás no clama a Dios en el barco. Qué bárbaro. Donde único Jonás reconoce ya quién era Dios y cuál era el plan de Dios para su vida es dentro del pez. O sea, pastor, que hay personas que están en el barco durmiendo, aún en la tormenta, están durmiendo y no reconocen a Dios. Y llegan al extremo de caer en la tormenta dentro del agua y aún dentro del vientre de un pez. Y ahí es donde Dios puede atraerlos a Él. O sea, a veces hay situaciones que Dios permite para que nosotros abramos los ojos. ¿Y por qué hay que esperar tan tarde para, o sea, dentro de un pez? Tú sabes, en el estómago de un pez o donde no sea. No podía moverse para ningún lado. O sea, mi recomendación para ti que me estás escuchando es, si Dios te está hablando ahora con esta lección de escuela sabática, no esperes que llegue una tormenta o que venga un pez y que te trague, porque te va a tragar si no escuchas la voz de Dios, porque Dios va a hacer todo lo que pueda para salvarte, aún si tiene que mandar un pez a tragarte. Pastor, entonces estamos llegando ya al clímax de la lección, entendiendo que no hay excusas para
cumplir la misión. No hay excusas. Nuestros conceptos son errados y debemos basar todo lo que creemos en la Biblia para poder ser efectivos en este trabajo. Hablando de quién es el medio para salvarse, debemos entender que solamente somos eso, medios, pero el fin, el autor de la salvación es Cristo Jesús. Y claro, Dios utilizó a Jonás para eso al final, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero solamente Dios fue quien pudo transformar a Nínive para que entregue su vida a Dios. Ganar almas, pastor, es difícil. Dicho sea de paso, es algo tan difícil para que los seres humanos lo hagan solos. ¿Cómo podemos nosotros aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? ¿Cómo debería ser nuestro testimonio para que Dios haga eso? Yo creo que haciendo lo que dijo Isaías en el versículo de memoria. Heme aquí. ¿A quién enviaré? Heme aquí. Señor, ¿yo soy perfecto? No. De paso, el Señor no busca a los perfectos, Él busca a los que están dispuestos. ¿Oíste? El Señor no busca a los perfectos. Y Él usa a los perfectos, si es que hay algunos que no hay en este mundo. El Señor usa a quien está dispuesto a hacer el trabajo. Gloria a Dios. No importa si no sabes de letra, si eres pobre, si eres rico, si eres profesional o no lo eres. Solamente la actitud de decir, heme aquí, envíame a mí, el Señor puede hacer grandes cosas contigo. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que sí. Pastor, muchas gracias por los comentarios. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, por acompañarnos. Espero que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en otra próxima lección.